Mecanismos neurofisiológicos de la vigilia y del sueño. Características del electroencefalograma durante el registro del sueño, fase 1, 2, 3, 4 y more. Fases del sueño. Los seres humanos se duermen entrando en un sueño no REM, una fase acompañada de alteraciones características en el electroencefalograma. La persona dormida pasa después al sueño REM. Es durante esta fase del sueño cuando se producen la mayor parte de los sueños. El sueño no REM se divide en 4 fases características. El ciclo del sueño. En 7 horas de sueño se producen de 4 a 5 ciclos de sueño. Fases no REM. Fase 1. Periodo de latencia o ensoñación. Toma de 15 a 30 minutos. Si el tiempo es mayor, existen problemas de insomnio. Fase 2. Los músculos empiezan a relajar y es parcialmente reparador. Dura entre 25 y 30 minutos. Fase 3 y 4. Es el sueño profundo de 25 a 35 minutos. La siguiente fase es la etapa de mayor profundidad y calidad. Dura entre 40 y 50 minutos. Incrementa conforme avanza la noche. Lo único activo es el tronco cerebral, que mantiene la respiración, la frecuencia cardíaca y los ojos. Algunas personas nunca llegan a la fase REM. Su sueño es superficial. Ellas están en mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Vigilia en el electroencefalograma. Durante la vigilia, el electroencefalograma de una persona normal muestra 2 patrones básicos de actividad alfa y beta. La actividad alfa consiste en ondas regulares de frecuencia media. Esta actividad se da cuando la persona está descansando tranquilamente sin dedicarse a una actividad mental ardua. La actividad beta consiste en ondas irregulares, en su mayoría de baja amplitud. Esta actividad ocurre cuando la persona está alerta y atenta a lo que sucede en su entorno o cuando está pensando intensamente. Fase 1 del sueño. Esta fase representa la transición de la vigilia al inicio del sueño y dura varios minutos. Surgen frecuencias más lentas. En el electroencefalograma presenta un patrón de bajo voltaje y frecuencias mezcladas. En la fase 1 y a lo largo de todo el periodo no REM existe cierta actividad del músculo esquelético, pero no hay movimientos oculares rápidos. En lugar de ello, la persona dormida manifiesta movimientos lentos de balanceo y se caracteriza por una actividad de bajo voltaje de mezcla de frecuencias. Fase 2 del sueño. La fase 2 se caracteriza por salvas de ondas sinusoides denominadas usos del sueño y ondas bifásicas de alto voltaje denominadas complejos K, que surgen de forma esporádica sobre una actividad de fondo de bajo voltaje continuo. Fase 3 y 4. El electroencefalograma de la fase 3 muestra ondas delta lentas, de baja amplitud. En la fase 4 la actividad de ondas lentas se incrementan y domina el registro del electroencefalograma. Fase REM. El sueño REM se caracteriza por movimientos oculares y pérdida de tono muscular, en conjunción con un electroencefalograma fase 1. El patrón de descarga de la mayoría de las neuronas es similar al de la vigilia activa. Las intensas salvas de activación generan potenciales de punta de alto voltaje en el electroencefalograma, denominadas por las estructuras cerebrales en las zonas muy llamativas puntas pontogentículo-occipitales, puntas PGO. Por esta razón se ha denominado también sueño paradójico al sueño REM. Regiones cerebrales activas durante las ensoñaciones.
El índice de flujo sanguíneo cerebral en el encéfalo humano durante el sueño REM es alto en la corteza visual de asociación, pero bajo en la corteza frontal inferior. La corteza frontal inferior está implicada en elaborar planes y mantenerse al tanto de cómo se organizan los acontecimientos en el tiempo. Los ensueños se caracterizan por buenas imágenes visuales, lo que indudablemente implica la corteza visual de asociación, pero están poco organizados en referente al tiempo. Por ejemplo, pasado, presente y futuro se entremezclan. A menudo el durmiente no tiene sensación de esforzarse para conseguir un objetivo a largo plazo, sino más bien es arrastrado en el tiempo por circunstancias que surgen de modo imprevisible. Varios investigadores han sugerido que los movimientos de los ojos que se hacen durante el sueño REM están relacionados con las imágenes visuales que ocurren mientras se sueña. Descubrieron que los movimientos de los ojos eran similares a los que hubiera sido de esperar si los sujetos hubieran estado en realidad observando tales acontecimientos. Los datos indican que los mecanismos cerebrales concretos que se activan durante el ensueño son los mismos que se activan si los acontecimientos del ensueño estuvieran ocurriendo en realidad. Por ejemplo, los mecanismos motores corticales y subcorticales se activan durante el sueño en el que hay movimiento, como si la persona estuviera realmente moviéndose. Funciones del sueño de ondas lentas. Generalmente el sueño es considerado un estado, pero sin embargo es una conducta. El sueño de ondas lentas incluye las dos fases más profundas, la fase 3 y 4, que tienen lugar en la primera mitad de la noche. Unos 90 minutos después de haber empezado el sueño, las personas entran en el sueño REM. El sueño REM y el sueño de ondas lentas se alternan entre sí, formando ciclos que duran alrededor de 90 minutos. Un sueño de 8 horas se darán 4 o 5 periodos del sueño REM. Durante el sueño de ondas lentas también pueden darse actividad mental. Algunos de los ensueños más terroríficos ocurren durante el sueño de ondas lentas, especialmente en la fase 4. Según ciertos criterios, la fase 4 es la más profunda del sueño. Solo los sonidos fuertes harán que una persona se despierte, y al despertarse ésta se mostrará aturdida y confusa. Si despertamos a nuestro voluntario durante el sueño de ondas lentas y le preguntamos si estaba soñando, probablemente responderá que no. Sin embargo, si lo interrogamos más minuciosamente, puede relatar algún pensamiento, imagen o emoción.